Bueno, este es un video para explicar un poco lo que son las fracciones. Es una pequeña introducción, ¿sí? Sin datos muy complicados, sin operaciones con fracciones, simplemente saber qué son fracciones y más o menos un poquito de sus componentes. Primero que nada, una fracción es un número que representa una cantidad de partes que tomo de una unidad que dividí en partes iguales. Es importante que las partes son iguales. Ok, entonces en las fracciones yo tengo dos números importantes. Bueno, primero que nada, esto sería más o menos, imaginemos un pastel con fresas. Las fresas son importantes, ya verán después por qué. Ok, en la fracción tengo dos números, que son el numerador y el denominador. Imaginemos que esto es una tarta o un pastel que van a repartirse entre 4 personas y quieren que les toque igual. Entonces, si yo soy una de esas personas, divido el pastel en 4 partes iguales y me toca una de esas partes, ¿no? La voy a dibujar en azul simplemente para distinguir. Ok. Entonces, tenemos dos números importantes que son el numerador y el denominador. El primero que yo enseño siempre es el denominador, que es el que va aquí abajo y el que me va a decir en cuántas partes iguales se divide un total o una unidad también se le puede llamar. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 partes, ¿no? Sería en este caso 4 rebanadas o 4 pedazos iguales. Ok, ahora el numerador me dice cuántas de estas partes iguales voy a tomar yo o cuántas de esas partes iguales me interesan. En este caso voy a tomar solamente una. Entonces queda así. Esto se puede leer como un 4, perdón, un cuarto o 1 sobre 4, como una división. Ok, ahora, lo de las fresas es importante por esto. Si yo quisiera dividir el número de fresas entre más personas y que todas toquen igual, yo podría dividirlo entre 8 personas. De esta manera más o menos, ¿no? Ahora, para esto es importante saber entonces que hay 8 fresas. Entonces, mi total ya no es una tarta o un pastel, sino 8 fresas. Esas 8 fresas, digamos, es mi denominador. Es decir, el total de fresas las divido en 8, ¿no? Y a cada persona le tocaría de una si fueran 8 personas, de 2 si fueran 4 personas, ¿no? El chiste es repartir a cada quien una parte igual que a los demás. Entonces, en este caso puedo tomar un octavo. Ok, entonces es importante acá recordar que esto se llama denominador. Y este de acá se llama numerador. Estos números de acá pueden ser los números que sean realmente. Simplemente nosotros decidimos en cuántas partes dividir una figura y cuántas tomar. Es decir, esta figura que está dividida en 8 yo podría tomar 3. Es decir, voy a tomar estas 3. Y entonces lo que cambiaría sería mi numerador, mi numerador, ya que, disculpa, ya que ahora no agarro solamente una, acá sería, esta fracción sería tomar un pedazo de los 8, ¿no? Un octavo, un pedazo de 8. Y esta azul de acá sería tomar 3 pedazos de los 8 totales. Ahora hay otra cosa importante que es la forma de nombrar las fracciones. En cuanto a los nombres de las fracciones, son bastante sencillos. Ok. La forma más fácil es, bueno, el número de arriba siempre se menciona tal cual como es el número. En este caso todos puse 1, pero aquí podría yo poner tranquilamente, bueno, no se borra bien, entonces vamos a poner un 4. Simplemente se diría 4 y luego el número, ok. Lo importante acá es el denominador. El denominador nos da el nombre de la fracción como tal. Cuando quedamos en segundo, perdón, cuando tenemos un 2 se dice un medio.
Es como cuando compramos, no sé, la mitad de un kilo de crema, perdón, un litro de crema, eh, y le decimos un medio, ¿no? Acá venimos y se es un tercio, un cuarto, un quinto, acá sería un sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y a partir del 10 a los números se les va a agregar una terminación avo. Es decir, por ejemplo, aquí tengo 11, entonces pongo 11 avo, así. 16 avo, 21 avo, se puede decir con cualquier número ya para no complicarnos con más terminología. Entonces, conceptos importantes para entender lo que es una fracción y cómo trabajar con ellas. Primero es que es una fracción, es un número que representa la cantidad de partes que tomo de una unidad dividida en partes iguales. Esta parte es muy importante. Para que una fracción sea correcta, las partes en las que divido el total deben ser iguales. No puedo dividir esta tarta en 4 y poner un pedazo más grande que los otros, o dos pedazos más grandes y dos pequeños. Ok, luego el numerador, que es la cantidad de partes iguales que yo agarro o que a mí me corresponden del total de esta fracción. En este caso era un 1, porque estoy tomando 1. Y el denominador es el número de partes en las que divido el total o la unidad. La unidad hay que tomarla como el pastel completo. El denominador es el número de partes en la que yo divido esa unidad, en este caso este pastel. Puede ser el número que yo quiera, siempre y cuando las partes sean iguales. Esta es una pequeña introducción nada más a fracciones, entonces voy a dejarla hasta aquí. Se pueden hacer más operaciones o más bien operaciones con fracciones porque no hemos visto ninguna. Se pueden hacer suma, multiplicación, resta, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se pueden transformar fracciones a números decimales, pero eso no lo vamos a ver todavía. Eso va poco a poco. Entonces, esto sirve como una introducción a qué es una fracción y sus partes.